Amigas, amigos, el programa de hoy lo vamos a dedicar a un acontecimiento especial que se vivirá el próximo domingo, este domingo, en la parroquia de Santa Clara de Olimar, donde tendremos la alegría de celebrar la dedicación de la nueva iglesia parroquial, que es el resultado de una reforma practicada en el viejo colegio de esa localidad. Vamos a hacer un poquito de historia y luego vamos a ver el significado de esta celebración. Santa Clara, 33 naciente del Olimar. Santa Clara nació por la iniciativa de un vecino de la zona, el señor Modesto Polanco, que el 7 de marzo de 1878 recibió autorización del gobierno uruguayo para formar un pueblo en terrenos ubicados en las nacientes del río Olimar. Olimar sería el nombre que tomaría aquel pueblo que es hoy la villa Santa Clara de Olimar en el departamento de 33. En su libro Santa Clara del Olimar Grande, 1878-1978, Omar Medina Soca refiere que ya antes de la creación del pueblo se había erigido una capilla dedicada a Santa Clara de Asís, capilla que ya no existe, pero que no es todavía la que hace poco se derrumbó. Pero no nos apuremos. Existía la capilla. En 1873, el cura Joaquín Vázquez inició el primer libro de bautismos y el primer libro de matrimonios. En ese segundo libro figurarían pronto los casamientos de los hermanos Saravia. Primero Gumersindo con Amelia Rodríguez, luego Basilicio con Elvira da Rosa y en 1878 el del joven Aparicio con Cándida Díaz. Hacia 1900, Santa Clara del Olimar Grande es un pueblo de 200 habitantes con una bonita capilla. Pero 14 años después esa bonita capilla se encontraba en ruinas, aunque ya se estaba construyendo en piedra una nueva iglesia, construcción dirigida por el arquitecto Miguel Echandi, vecino de Santa Clara. Se inauguró en 1917, pero quedó también en estado ruinoso durante varios años hasta terminar por derrumbarse en mayo de 2016. Fueron muchos los sacerdotes que pasaron por la que todavía era una viceparroquia. En los archivos se encuentran sus firmas, pero quiero detenerme en uno de ellos porque merece ser conocido y recordado. El padre Bartolomé Pons Sintes. El padre Bartolomé nació en 1888 en Mahón, Menorca, una de las Islas Baleares, y murió en la provincia de Barcelona, España, el 29 de julio de 1936. Había sido ordenado sacerdote en 1912 y viajó a Uruguay en 1919. Llegó a Melo ese año junto con el primer obispo, Monseñor José Marcos Semería, que lo envió a la parroquia de Rivera, que era parte de la diócesis de Melo. Más adelante, en 1921, el obispo lo envió a Santa Clara. El sacerdote trajo a su madre desde España, pero ella no se adaptó al Uruguay de aquellos tiempos, se enfermó, y por eso el padre Pons regresó con ella a España en 1925. Sus fieles lamentaron su partida, pero lo despidieron con mucho cariño y le regalaron un hermoso reloj de cadena que estuvo en sus manos el día de su muerte. La muerte del padre Bartolomé está consignada en el martirologio de la Iglesia en la diócesis de Barcelona durante la persecución religiosa 1936-1939. Mientras ejercía su ministerio sacerdotal en la zona del Penedès, allí en la provincia de Barcelona, a pocos días de comenzada la Guerra Civil Española, el padre Pons fue detenido, fue maltratado, escarnecido,
Se le hizo a cuchillo una cruz en el pecho y se le ultimó con 2 balas en la cabeza. El padre Bartolomé Pons Sintes no es beato, a pesar de esa muerte como mártir, porque la diócesis de Barcelona no introdujo su causa de beatificación. Fueron 1000 sacerdotes mártires, pero esa iglesia diocesana lo reconoce como uno de ellos. Y por eso merece el recuerdo de Santa Clara, ya que hasta el final él tuvo en sus manos aquel objeto querido que le recordaba su vida de pastor en tierras uruguayas. ¿Y cómo pasa la viceparroquia a ser parroquia? En 1932, Monseñor Miguel Paternain, obispo de Florida Melo, lo decidió. La viceparroquia de Santa Clara fue constituida en parroquia. Y pasarán por allí sacerdotes que están aún presentes en la memoria de los santaclarenses. Félix García Álvarez, el padre Antonio Petralanda, que recordamos mucho en Melo, el misionero jesuita Juan Carlos Pérez y finalmente el padre Omar Alonso. La falta de vocaciones sacerdotales en la diócesis de Melo hizo que el obispo buscara otra forma de atender a los fieles católicos, y es así como se encontró una congregación religiosa fundada en Perú, Misioneras de Jesús, Verbo y Víctima, cuya característica o carisma es ir a lugares que no cuentan con la presencia de un sacerdote. Las madres, como se les llama, llegaron a Santa Clara con Madre Juana como primera superiora y se hicieron también cargo de la vecina parroquia de San José en Tupambaé, además de algunas poblaciones más pequeñas de la zona. Las misioneras se instalaron en el antiguo colegio, que fue también hogar de niños en tiempos del padre Alonso, y desde allí desplegaron su labor misionera. Dentro del colegio, convertido en su casa, en la parte alta y centro pastoral abajo, funcionaba una pequeña capilla. Y otra vez tenemos ruinas y derrumbes. Cayó una parte del techo y entonces se redujo todavía más el espacio para celebrar. Y así surgió la idea de rehacer la capilla dentro del interior del colegio, pero de forma que se ingresara desde la calle directamente a la iglesia, como lo pidieron algunos fieles que hablaron conmigo para eso. Pasado mañana, entonces, domingo, a las 10 de la mañana, esta iglesia será inaugurada, o mejor dicho, dedicada, consagrada a los diferentes actos del culto católico. La celebración comenzará ante la puerta cerrada del templo, que se abrirá para que ingresen por primera vez todos los que participarán en esa misa de dedicación. Ya ubicados los fieles en su sitio, el obispo rociará con agua bendita a la asamblea, así como el altar y las paredes del templo. Se cantará el Gloria, se rezará la oración inicial que pide a Dios que derrame su gracia para que la eficacia de su palabra y de los sacramentos confirme en ese lugar los corazones de todos los fieles. Las lecturas de esta misa son propias y hacen referencia al templo. El sueño de Jacob, en el que el patriarca descubre que el lugar donde ha dormido es la casa de Dios y la puerta del cielo. En el Evangelio, la profesión de fe de Simón, que motiva las palabras de Jesús: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y personalmente me dice mucho la segunda lectura de la primera carta de Pedro. También ustedes, a manera de piedras vivas, son edificados como una casa espiritual. Estas palabras nos recuerdan que la iglesia es ante todo la comunidad, las personas que la forman y no el edificio de piedra o de ladrillo. La comunidad se forma con esas piedras vivas de las que habla Pedro, piedras vivas que somos cada uno de los que participamos en la comunidad, donde hay siempre lugar
para integrarse a la construcción que nunca está terminada. El edificio, el templo, es el lugar de reunión, lugar de encuentro de la comunidad con el Señor, lugar privilegiado para construir la comunidad. Después de las lecturas y homilías viene el canto de las letanías, invocando la intercesión de la Virgen María y de los santos sobre la comunidad que inaugura su nuevo templo. Se colocarán reliquias en el interior del altar y el obispo rezará la extensa plegaria de la dedicación que culmina pidiendo que aquí los hombres encuentren misericordia, los oprimidos obtengan la verdadera libertad y todos los hombres se revistan con la dignidad de los hijos tuyos hasta que lleguen, llenos de alegría, a la Jerusalén celestial. Seguirá la unción del altar y las paredes con el santo crisma, la incensación del altar y de la iglesia, la iluminación del altar, y luego continuará la misa como habitualmente. Y al finalizar la comunión, antes de guardar el Santísimo Sacramento, se bendecirá e incensará el nuevo sagrario que va por primera vez a albergar el cuerpo de Cristo. En síntesis, una verdadera fiesta a la que están cordialmente invitados todos los que deseen y puedan participar este domingo a las 10 de la mañana en Santa Clara de Olimar. Vive mi pueblo querido, Santa Clara